Muy buenas tardes a todos, soy Javier Yuste García, CEO de Binfluencer. Hoy vengo a presentaros el webinar Marketing de Influencer, ¿qué hay detrás de las empresas? Estoy seguro de que ya habéis visto muchos webinars, habéis oído hablar mucho sobre el marketing de influencers, ¿verdad? Y hoy quería presentaros un webinar un poco diferente. Como ya sé que mucha gente está haciendo muchos webinars y sesiones sobre el marketing de influencers, que cada vez está más en oído de todos, he querido orientarlo de una manera un poco más profesional. He querido orientarlo, como bien veréis en la agenda, en cómo está organizado el mercado. Ahora. Vale, como veis en la agenda, primero voy a hacer una breve presentación mía personal para que me conozcáis, ¿no? Un poco cómo he llegado hasta aquí, quién soy, qué he hecho antes y qué estoy haciendo ahora. Os explicaré luego qué tipologías de empresas hay en el sector, un poco para que entendáis, si os ponéis desde el punto de vista de una marca, una agencia que quiere lanzar una campaña con influencers, qué tipo de empresas se puede encontrar en el mercado, cuáles son las principales diferencias entre estas diferentes tipologías de empresa. Luego hablaremos también de métricas relevantes como pueden ser el engagement rate, impresiones, alcance, toll rate, etc. Y por último, quiero hablaros de qué veremos en el futuro, un poco mi perspectiva de cómo va a evolucionar este mercado que está en auge y en pleno crecimiento desde hace relativamente poco. Por último, una breve conclusión. Así que si queréis empezamos con la presentación personal. Bueno, como bien he dicho, soy Javier Yuste, actualmente soy el CEO de Binfluencer, pero vamos a ir un paso más atrás. Yo soy de Valencia, estudié mi carrera en Valencia, estudié Administración y Dirección de Empresas y cursé mi último año de Erasmus en Finlandia. Después de volver de Finlandia, justo a la vuelta, yo volví en junio y en septiembre me metí a hacer un máster en el IE, en el Instituto de Empresa, de Master in International Management con la especialización en Digital Business. Como bien pongo abajo en la diapositiva, lo más importante para mí es que soy un emprendedor de nacimiento, ¿no? Toda la vida he estado emprendiendo, nunca he trabajado en ninguna empresa grande, ni pequeña ni mediana, siempre he trabajado para mí mismo. Con 14, 15 años ya empecé a hacer negocios de compra-venta de productos de China, los vendía en España. Cuando me moví a la universidad monté un negocio en eBay y con un compañero de la universidad que nos dedicábamos básicamente a la compra-venta de productos de telefonía móvil. Y luego cuando ya vine al IE, que es donde conocí a mis actuales socios, coincidimos con un proyecto que se llama Bono, que es una marca de calzado masculino, en la cual nosotros queríamos hacer un marketing un poco diferente. Cuando ya teníamos toda la producción lista, dijimos, vale, vamos a hacer un marketing diferente para poder llegar a nuestro público objetivo de una manera diferente. Y dijimos, ¿por qué no probamos con el marketing de influencers? Pensar que esto era hace 2 años y medio atrás, hace 2 años y medio, ¿no? Cuando el mercado del marketing de influencers aún estaba más aún en pañales dentro de lo que cabe a día de hoy. Entonces dijimos, vamos a intentarlo. Y yo y mi socio Jesús intentamos realizar una campaña de marketing de influencers para nuestra propia marca y fue ahí cuando nos dimos cuenta de lo complicado que era. Era muy complicado porque era muy difícil encontrar a los influencers, no sabíamos qué métricas eran relevantes, no sabíamos cuánto teníamos que pagar a los influencers, no sabíamos prácticamente nada sobre la audiencia de estos influencers y lo curioso es que cuando preguntabas a los pocos influencers que encontrabas, ellos mismos tampoco sabían, ¿no? Entonces vimos la oportunidad en el mercado y dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma que solucione este tipo de problemas para las marcas que como nosotros están encontrando esta problemática? Y también para las agencias de marketing y comunicación. Y ahí es donde nació Binfluencer. Binfluencer os explicaré luego más adelante en qué consiste, pero primero quiero explicaros para que entendáis qué tipo de empresas componen el mercado del marketing de influencers. En el marketing de influencers podéis encontrar empresas a la vez muy diferentes y muy parecidas. Os voy a poner varios ejemplos. Aquí he hecho una lista, empezando con las agencias de representación. Una agencia de representación de influencers tenéis que pensar que es como una agencia de modelos de toda la vida, una agencia de cantantes, una agencia de actores, de actrices, pero llevada al mundo del marketing de influencers. Entonces, básicamente, estas agencias lo que tienen es un portfolio de influencers que ellos promocionan con las empresas que van a pedirles realizar una campaña. Es decir, fuera de ese portfolio, ellos nunca te van a ofrecer un influencer, porque ellos solo trabajan con los influencers de su portfolio. Si vamos un paso más allá, hay agencias de influencers que ya no son simplemente representantes de influencers, sino que también tienen un poco la parte de agencia creativa o productora.
Puede ser el caso, por ejemplo, de TubiTube, que es una empresa que lo está haciendo muy bien, que es una agencia de representación de youtubers y además le proporciona a los youtubers la oportunidad de poder realizar sus vídeos, grabar en sus propias instalaciones porque tienen material audiovisual muy bueno, cuentan con un equipo de profesionales, etc., ¿no? Este, digamos, es un paso más allá de la simple agencia de representante de influencers, que sería como el nivel más bajo. Si vamos un paso más allá, nos encontramos a los marketplaces de influencers. Un marketplace básicamente es una empresa o una plataforma, mejor dicho, que tiene dos ramas, un poco como si fuera Wallapop, tiene la parte de oferta y la parte de demanda. Pues ocurre lo mismo cuando tienes un marketplace de influencers. Tú tienes una parte de marcas y agencias y tienes una parte de influencers. ¿Qué es lo que ocurre con estos modelos de marketplaces de influencers en este mercado? Sí que es verdad que el portfolio con el que trabajan no es tan limitado como el que puede tener, por ejemplo, una agencia de representación de influencers, es mucho más amplio, pero sigue siendo limitado. Luego más adelante veremos las diferencias entre cada uno de ellos. Si damos un giro de tuerca más a este marketplace de influencers, podemos encontrar marketplace de influencers que además te proporcionan herramientas para gestionarte las campañas. Con lo cual ya no es simplemente ese portfolio de influencers, sino que además tú desde la propia plataforma te puedes gestionar una campaña. Puede ser el caso, por ejemplo, de Social Publi. Si comparamos el simple marketplace con el marketplace que te proporciona la oportunidad de gestionarte la campaña, bueno, al final si tú eres una marca o una agencia y quieres realizar la campaña con un único marketplace, ya no tienes que salirte de ese marketplace para luego contratar a una agencia que te gestione la campaña, porque la propia plataforma ya puede hacértelo. Luego encontramos las plataformas puras de gestión de campañas, es decir, plataformas que simplemente lo que hacen es facilitarte la posibilidad de que tú, una vez ya tengas tus influencers identificados por tu cuenta o tengas unos influencers con los que siempre estás trabajando, de alguna manera, como si fuera una especie de CRM, tú te gestiones cuáles son los influencers con los que estás trabajando actualmente, con los que has trabajado en el pasado y cuál es la evolución de cada una de las campañas que realizas con ellos, ¿no? Y por último, nos vamos a la parte de SaaS, de Software as a Service, para identificación de influencers, gestión de campañas y reporting. Ahí es donde precisamente también se encuentra Binfluencer. Básicamente la diferencia principal respecto a las anteriores es que cuando tienes un Software as a Service que permite la identificación de influencers, no lo hace de la misma modalidad que un marketplace, es decir, no lo hace con un portfolio fijo de influencers, y la tecnología que hay detrás sustentando este software as a service es mucho mayor que en los marketplaces y que por supuesto en las agencias de representación. Si queréis vamos a hablar primero un poco de las agencias de representación de influencers y las agencias creativas y o productoras. Básicamente, como bien os estaba comentando antes, representan a un grupo de influencers pequeños. Normalmente los influencers que trabajan con estas agencias suelen tener contrato de exclusividad con esa única agencia, es decir, si ese influencer recibe una propuesta de una marca, siempre va a tener que pasar por la agencia que le está representando. Normalmente lo que ocurre es que cuando un influencer firma un contrato con una de estas agencias, las agencias pasan incluso directamente a gestionarles su email. Es decir, cuando vosotros intentáis contactar a algún influencer que está trabajando con alguna agencia de este tipo, el email no lo va a leer el propio influencer, sino que lo va a leer un agente, un representante del influencer, es decir, alguien que esté trabajando en la propia agencia. Con lo cual siempre tenéis como una capa de dificultad a la hora de hablar con un influencer, a no ser que sea un conocido y tengáis contacto directo con él. ¿Qué es lo que ocurre al haber estas agencias de por medio, esta capa extra, ¿no? Cuando vosotros queréis encontrar al influencer? Básicamente lo que hace la agencia es, de cara al influencer, le gestiona todos los emails, todas las campañas y digamos les filtra las que son más adecuadas para sus perfiles, pero a vosotros como marca o como agencia lo que os va a perjudicar es que tenéis que pagar un fee a la agencia por representar a ese influencer. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final vuestro retorno de inversión es menor porque tenéis un coste que realmente no está aportando valor a vuestra campaña y, por supuesto, suelen trabajar con influencers muy grandes. Normalmente ocurre esto simplemente por el hecho de que ellos cobran un porcentaje dependiendo de la inversión que se vaya a hacer con el influencer. Por lo tanto, cuanto mayor es el fee que cobra el influencer por realizar una campaña o una acción, mayor es el fee de la agencia. Normalmente veréis que siempre va a ocurrir con influencers muy grandes, incluso influencers que a día de hoy ya prácticamente llegan a celebrities en algunas ocasiones.
Este sería un poco el modelo de agencia de representación de influencers y agencia creativa o productora. Luego pasamos al modelo de marketplace y plataformas de gestión. Como bien os comentaba antes, el marketplace tiene un portfolio limitado, pero no es tan limitado como el de